Familia, es en extremo importante para nosotros que sepamos qué es lo que hace a la iglesia relevante en el día de hoy. Otra manera de hacer esta pregunta, hermanos, es ¿cuál es la diferencia realmente entre la iglesia de Jesucristo y otras demás organizaciones? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia ortodoxa, cristiana, bíblica, histórica y otras religiones, otras filosofías? ¿Qué es lo que hace realmente la diferencia, hermanos? Necesitamos nosotros saber la respuesta, no solamente para hacer la distinción entre diferentes organizaciones, diferentes opciones, también para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, el camino que debemos de seguir. Nosotros somos la iglesia, las personas que han sido redimidas por Dios trino, por el Dios trino y uno del universo. Somos quienes constituimos la iglesia y necesitamos esta guía. Hoy en día, hermanos, es en extremo fácil confundirnos, no saber en qué dirección ir y pensar que la iglesia, por ejemplo, es exclusivamente obra social o es exclusivamente resistencia en contra de la cultura o es exclusivamente los ministerios de compasión y de misericordia. Todo eso puede ser una manifestación, puede ser una manera en que una manifestación del llamado de la iglesia, una manera en que la iglesia participa en la vida de hoy en día, pero hay una diferencia profunda, hay una diferencia de raíz, hermanos. Entonces, continuamos nosotros estudiando el libro de los Hechos, continuamos nosotros buscando la respuesta a esta pregunta: ¿qué es lo que hace a la iglesia relevante el día de hoy? Estamos en Hechos capítulo 9. El sermón en esta ocasión incluye todo el capítulo. Es un texto bastante largo. Y hermanos, la razón por la cual es porque incluye todo el capítulo. Hechos es una descripción narrativa. Hay bastante historia aquí, hay más diálogo, hay más explicación. Entonces, los textos, los pasajes, tienden a ser un poco más largos. Entonces, estamos nosotros considerando todo el capítulo 9 para el sermón de esta ocasión. Sin embargo, la lectura bíblica que vamos a tener son solamente 3 o 4 versículos casi en medio del capítulo. Amados, este es el ministerio de la palabra de nuestro Señor. Hechos capítulo 9, los versículos del 17 a la primera parte del 19, del 19a. Si su Biblia tiene subtítulos, el versículo 19 ha sido dividido en 2 partes para mostrar o indicar una transición en la historia. Pero enfoquémonos aquí, hermanos, escuchemos con cuidado. Hechos 9, del 17 al 19. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Esta, hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Y si recuerda lo que ha estado sucediendo con este hombre llamado Saulo, debe de sorprendernos esto que está sucediendo. Porque sabemos, ya se nos ha estado diciendo desde capítulos anteriores, que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, literalmente arrastrando gente de sus casas a la cárcel. Este era un hombre con una misión: destruir a la iglesia de nuestro Señor en Jerusalén. Y él fue la fuerza principal detrás de la persecución que vino sobre esa iglesia y la dispersación, como los miembros se dispersaron por toda la región, a excepción de los apóstoles, nos dice la palabra.
Y hemos ido de ahí a este texto que estamos leyendo. Obviamente estamos en medio de la acción, algo ha sucedido, hermanos, y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que hace a la iglesia relevante en el día de hoy, hermanos? Lo que hace a la iglesia relevante es el hecho de que la iglesia es al mismo tiempo mensajera y es el objeto, es el quien recibe, es el sujeto de la esperanza que viene, de la restauración, de la reconciliación que Dios el Espíritu Santo puede obrar. La palabra esperanza aquí no es exactamente como la usamos nosotros cotidianamente, porque la palabra esperanza aquí en este contexto implica una certera, algo que puedo yo esperar porque va a suceder. Tal vez no sé el tiempo de cuándo va a suceder, pero sí sé que va a suceder. Y esta esperanza, hermanos, es única, puesto que proviene de nuestro Dios, el Dios trino del universo, y la iglesia recibe esa esperanza, nosotros la tenemos, nosotros vivimos con ella, y al mismo tiempo el Señor nos llama a que la compartamos, a que la proclamemos, a que le contemos a otras personas acerca de esta esperanza que el Señor nos da. Hermanos, una vez más, tenemos aquí delante de nosotros una respuesta que es vital hoy en día. No es algo trivial lo que estamos escuchando. No se trata, una vez más, de cualquier tipo de esperanza. Es más una certeza que solamente tener buenos deseos. Hermanos, todos necesitamos esta esperanza. No quiero ofenderle, pero sin importar qué tan alto qué tan alto haya llegado usted en el escalafón de la vida, sin importar cuántos éxitos tenga, no importa qué tan pobre o qué tan rico sea, todos necesitamos esta esperanza y la necesitamos desesperadamente. Esta esperanza, hermanos, que es real, esta esperanza que tiene substancia, no es solamente, una vez más, buenos deseos o solamente palabras de aliento. Necesitamos esta esperanza en todos los aspectos de la vida, en todas las esferas de influencia en la que nosotros estamos participando. Allí se necesita la esperanza que proviene de la obra de Dios, el Espíritu Santo. Es así de importante este mensaje. La batalla es tan grande, hermanos, el mensaje es tan importante que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender. Les ruego, aprovechemos ahora este momento, supliquémosle a nuestro Dios que nos ayude. Oremos juntos. Nuestro Dios, venimos a ti, delante de tu trono de gracia, Señor, y reconocemos que nuestra inclinación no es necesariamente escuchar, no es necesariamente esperar en ti, pero Santo Espíritu, te suplicamos que nos hagas capaces de hacer esto, que nos des la inclinación de esperar en ti, de confiar en ti. Ayúdanos, Señor, remueve nuestra idolatría, remueve nuestro orgullo. Santo Padre, háblanos. Sé tú nuestro Padre tierno. Ten compasión. Danos la esperanza que realmente estamos necesitando, Señor, en este momento. Tú nos conoces. Tú sabes la situación en la que cada uno de nosotros estamos. Una vez más, provee tu mensaje para tu gente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados, espero que hayan tenido la oportunidad de leer todo el capítulo 9 de los Hechos. Si no lo hizo, por favor, no lo deje pasar. Léalo, lea todo el capítulo. Y una de las cosas que enfrentamos, uno de los problemas, una vez más, que tenemos al leer este pasaje, es de que tenemos que pelear en contra de la idea de que este pasaje no es necesariamente para nosotros, o que este pasaje es meramente fantasía.
Habla de la conversión de Saulo, que posteriormente va a ser conocido como el apóstol Pablo. Habla sobre la sanación de Eneas y habla sobre la resurrección de Dorcas, de Tabita, como es la otra manera de decir su nombre, como es que ella fue levantada de entre los muertos. Y de entrada, hermanos, estos tres, al parecer estos tres milagros, hay otro más, pero de eso vamos a hablar ahorita en un momento, de entrada ofrecen una resistencia para nosotros, ¿cierto? Bueno, esto no es para mí o esto es fantasía. Hermanos, es exactamente lo contrario. Esto es real. La descripción de estos hechos están describiendo aquí Lucas hechos históricos, realmente sucedieron en el tiempo, en el espacio, en la realidad. Noten las referencias geográficas que se nos dan para que sepamos en dónde fue, quién estuvo presente, testigos y demás. No solamente es real, es algo que necesitamos escuchar. Usted y yo necesitamos escuchar este mensaje. Porque este mensaje va a hacer dos cosas. Nos va a presentar la vida como es realmente, pero también nos va a presentar el poder de Dios, el Espíritu Santo, como es realmente. Primero, consideremos esta descripción honesta de la vida en esta tierra. Podemos leerlo aquí. Tenemos al apóstol, todavía no apóstol, a Saulo. Tenemos a un hombre que ha estado enfermo, dice aquí que ha estado postrado en su cama por años, y tenemos a una persona que ha muerto. Hay otro protagonista, y ese otro protagonista es el apóstol Pedro. Y aún en él vemos que Dios, el Espíritu Santo, está obrando, lo que nosotros llamamos, Pedro está pasando o se está moviendo a través de su santificación, algo que todos los creyentes, por lo que todos los creyentes estamos pasando. Pero entonces tenemos aquí, hermanos, una descripción honesta del aquí y del ahora, de esta vida. Es una imagen real. Podríamos decir que es una imagen desesperante. Hay odio, hay enfermedades, hay muerte. La manera en que inicia, y sonrío porque obviamente Lucas, inspirado, la manera en que lo describe. Dice el versículo número 1 del capítulo 9, pero Saulo aún estaba respirando amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Me lo imagino a Saulo así todo enojado y casi ni puede hablar y bufando como un toro que está todo enojado. Nos lo presentan sin ningunos tapujos, sin ningún pintarlo de color de rosa. No, así está este hombre en extremo enojado, está con odio profundo y le pide a los líderes que le den cartas que le permitan ir a las sinagogas en Damasco y ahí, ¡pum!, arrestar a hombres, mujeres, a todo el mundo que pertenezca al camino. Aquí está. El gran héroe de la fe, el gran apóstol, el gran maestro, el teólogo que todo el mundo aspiramos a ser, Saulo de Tarso. Aquí está, descrito de una manera directa, real, sin agregarle nada a su favor. Lleno de odio. Están las enfermedades descritas. El hombre que ha estado postrado en su cama por años y con todo lo que, Anías, con todo lo que esto conlleva, ha estado en su cama, dice aquí la palabra, por 8 años paralizado. Una vez más, otro aspecto de la realidad de la vida. Después tenemos la muerte, tenemos a Dorcas, quien ha muerto repentinamente y la gente está llorando y se nos dice que era una buena persona y la gente la extraña y aún contemplan la ropa que preparaba ella, las cosas que ella hacía. Hermanos, todo esto nos muestra esos detalles de la vida, hermanos, que demuestran que está hablando de la realidad.
también existe otro personaje y ese otro personaje es Pedro. El pasaje termina diciendo que Pedro se quedó en casa de un tal Simón, quien trabajaba con la piel, que trabajaba con el cuero. Y esto es algo sobresaliente, hermanos. Es algo sobresaliente porque también habla de la realidad. Posteriormente vamos a ver a Pedro. Aquí pareciera que Pedro está aceptando a este Simón, quien por su tradición, por su trabajo, se consideraba alguien indigno de acercarse al Señor, y sin embargo Pedro se queda en su casa. Pero después vemos que Pedro todavía está lidiando en su corazón con prejuicios en contra de los que no son judíos. Podríamos decir que está lidiando con racismo, Pedro. Y eso va a ser en el siguiente capítulo, eso va a ser en el siguiente sermón, el sermón de la siguiente semana. Pero aún Pedro es aquí, él es un líder de la iglesia y se nos presenta con sus defectos, con sus problemas que aún tiene, aunque el Señor lo está utilizando, ciertamente lo está utilizando. Entonces, tenemos aquí una imagen real, una imagen que podría hacernos sentir un poco incómodos por lo desesperante de la situación, lo cual refleja el aquí y el ahora, desde el odio hasta la muerte y todos los problemas de en medio. Esta descripción de la realidad, hermanos, está aquí puesta. El Señor nos habla de esta manera para ganar nuestra confianza, para que nosotros entendamos que el Señor no tiene temor, el Señor no niega, no tiene temor de la realidad, no niega la realidad. Podemos ver en este rango tan amplio de la realidad de la vida, hermanos, que el Señor nos está hablando también de la realidad de su poder. ¿Por qué este rango tan grande? Desde algo emocional, interno, en el caso de Pedro, o en el caso de Pedro y de Saulo, algo físico como el hombre que está inválido, algo tan absolutamente imposible de resolver como la muerte de Dorcas. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque esta es la realidad, pero también porque este es el Espíritu Santo que está obrando en cada una de estas ocasiones, en cada una de estas circunstancias. Vemos al Espíritu de nuestro Dios, a Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, interviniendo. Él restaura a Saulo, lo salva, habla con él, le ofrece el sustento que necesita, el sostenimiento que necesita. El Señor interviene y cambia el corazón de Saulo, posteriormente Pablo, al punto de que mucha gente lo duda. Y una vez más, es esa nitidez de la vida, son esos pequeños detalles que nos dice que está hablando de la vida real, porque al principio la gente duda. En lo que leímos, el hombre que fue a hablar con Pablo, que fue a orar por él, al principio él mismo le dijo al Señor: Señor, pero este hombre ha hecho cosas terribles. Ananías le dijo al Señor: este ha hecho cosas terribles en contra de tus santos. Y el Señor le dice: no, ves, ora por él, va a ser instrumento mío, le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por mí. Él tiene dudas. Después los discípulos, los apóstoles tienen dudas, y hay mucha gente que dice: ¿cómo es esto posible? Ya, Dios es muy bueno, pero perdonar a Saulo. Pero ese es el punto, hermanos, de este pasaje. Ese es el punto de Hechos 9. No negar la realidad de la vida al mismo tiempo que no niega el poder del Espíritu Santo. La imagen que se nos presenta del aquí y del ahora es real y es desesperada. Al mismo tiempo, la imagen que se nos presenta del carácter de nuestro Señor es real y nos da esperanza. Veamos todo una vez más, todo este rango de problemas, y vemos cómo el Señor interviene en cada uno de ellos. El Señor nuestro Dios, Dios el Espíritu Santo, al seguir lo que Dios el Padre ha ordenado y aplicar los beneficios de la obra completa de Dios el Hijo a nuestros corazones, Él, Dios el Espíritu Santo, es capaz de traer vida
de ahí de donde hay muerte. En algunos casos, literalmente, como en el caso de Dorcas. En otros casos, espiritualmente, como en el caso de Pedro y como en el caso de Saulo. El Señor todavía sana. El Señor todavía está cambiando corazones. Lo está haciendo. Esta es una imagen, nos están presentando la imagen real del poder de Dios el Espíritu Santo. Y esta imagen, hermanos, nos da esperanza. Él es capaz de sacar vida de ahí de donde solamente hay muerte. Lo hace el Señor de una manera real. Todas estas personas de las que estamos hablando, estos 4 individuos, Saulo, Pedro, um, el, el varón que está en Eneas, me confundo porque estoy pensando en el nombre en inglés, Eneas y Dorcas. Podríamos pensar que solamente Tabita o Dorcas es la que está muerta, ¿cierto? Pero la verdad es de que todos ellos están muertos, espiritualmente también, físicamente uno, pero todos ellos están, el problema es tan absoluto como la muerte misma. Eso es lo que se nos está diciendo. Y sin embargo, ninguno de ellos está lo suficientemente lejos como para que Dios el Espíritu Santo no los alcance. No, nadie está así de lejos. Todos ellos están muertos. Realmente, hermanos, todos nosotros estamos muertos realmente. Ese es el primer problema que tenemos, lo que la Biblia llama el estado de pecado y de miseria en el cual nuestra propia transgresión, nuestro propio crimen en contra de Dios en el que nos ha metido. El agujero en el que nos ha metido nuestra propia transgresión es este que llamo yo nuestro primer problema, es este estado de pecado y de miseria. Estamos tan adentro, hermanos, que no nos damos cuenta. No vemos la raíz del problema, solamente vemos lo que está en la superficie. Creemos nosotros que nuestros problemas se van a resolver si encontramos nuestra pareja ideal. Creemos nosotros que vamos a estar felices si nuestros hijos se portan bien, si me va bien en el trabajo, si me va bien en la escuela, si me va bien con mi equipo. Creemos nosotros, hermanos, que si tan solo tuviera esto o aquello, si tan solo este dolor se fuera, entonces estaría bien. Pero hay un problema más profundo, hermanos. El problema no es tener la familia perfecta, o el matrimonio perfecto, o el empleo perfecto. El problema no es ser, entre comillas, exitoso de acuerdo al mundo. No estoy diciendo que eso sea malo. No estoy diciendo que no debemos de buscarlo, no estoy diciendo que debemos de desear el dolor. Lo que estoy diciendo, hermanos, es de que hay un problema mucho más profundo y ese problema está en nuestro corazón. Todos lo tenemos, todos estamos realmente muertos. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es de que el Señor obra. Él puede traer vida de la muerte. Hermanos, el enfoque de este pasaje no son los milagros. Yo sé que nos distraen, distraen no es la palabra correcta. Yo sé que a veces se vuelven un problema para nosotros. Porque o creemos que ya no es posible que Dios obra así, o creemos que es un cuento de hadas. El enfoque no es en el milagro, hermanos. De hecho, los milagros son algo secundario. Los milagros son para afirmar el mensaje del Señor, para afirmar la obra del Señor. Y aquí lo que nos está diciendo la Biblia es de que estos milagros, estas señales, esta afirmación toma diferentes formas. A veces es algo extremadamente sorprendente, como que alguien regrese de la muerte. En otros casos es algo sutil, cambios que toman tiempo, como en el caso de Pedro lo vamos a ver. Pero la Biblia nos recuerda ambos extremos y todo lo que está en medio es obra de Dios el Espíritu Santo.
y que debemos de regocijarnos igual que si vemos un milagro, alguien que fue sanado de cáncer, alguien que estuvo en las puertas de la muerte y regresó, como cuando vemos a alguien que confiesa por primera vez, creo en Jesucristo. Como cuando vemos a un cristiano que va caminando en su camino de discipulado, siguiendo al Señor con humildad y reconoce cómo el Señor lo está cambiando. Todo esto es debido a la obra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. El enfoque, hermanos, no es solamente en las señales. El enfoque, hermanos, es en cómo el Señor transforma de manera real, de manera sobrenatural. Necesitamos recordar esto. Cómo el Señor transforma el corazón del ser humano. Y nos da una capacidad muy, muy particular, hermanos. Precisamente nos da la respuesta, la solución a nuestro primer problema. Dios el Espíritu Santo nos da la habilidad de ver a Jesucristo claramente. Cuando Ananías fue a orar por Saulo le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino, Él me ha enviado a ti. Y entonces Saulo recupera la vista. Pedro le dice a Eneas, Jesucristo te ha sanado. Y luego cuando Pedro le habla a Dorcas y le dice, levántate, aquí hay ecos de lo que el Señor Jesucristo le dijo a otras personas, particularmente a Lázaro. Lázaro, sal de allí, le dio una orden. Hermanos, el enfoque está en Cristo Jesús, que lo podamos ver. Y solamente es posible cuando hemos sido sacados de la muerte y hemos traído a la vida por obra del Espíritu Santo, a través de la fe en Jesucristo, solamente por la gracia del Señor. Ver a Jesús. Ese es el primer paso, hermanos. Es nuestro primer paso en nuestro proceso de discipulado también. Ver la belleza del Señor, conocerlo a Él y atesorarlo. El texto no nos está diciendo que Dios el Espíritu Santo va a resolver cada uno de nuestros problemas. Si usted tiene problemas financieros, no nos está diciendo aquí que el Señor va a resolver esos problemas. Si no le gusta su trabajo, el Señor no está diciendo que mañana le va a dar un mejor trabajo. O si tiene un examen y no estudió, no quiere decir que Dios el Espíritu Santo va a venir y le va a soplar las respuestas, como se dice vulgarmente en algunos países. No, hermanos, no está hablando de esos problemas. Está hablando del problema de raíz, el problema número uno. Lo que nos está diciendo las Escrituras es de que Dios el Espíritu Santo nos ha traído de la muerte a la vida. Nos está diciendo que Él está con nosotros, que nosotros vamos a estar con Él al final del tiempo, hermanos. No importa lo que pase en esta vida, al final vamos a estar con Él, Él con nosotros. Vamos a estar en comunión perfecta con nuestro Dios y uno con el otro. Por eso es que entonces podemos navegar esta vida. Con los extremos asegurados, con la presencia del Señor segura entre nosotros. Ahora sí, ya que está resuelto el primer problema, veamos cuál es el que sigue. Hablemos sobre nuestras relaciones, hablemos sobre nuestra familia, trabajo, política, escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que la raíz ha sido resuelta, hablemos de lo que hay en la superficie. Iglesia, tengamos esperanza. Tengamos la certeza de saber que nuestro Señor está obrando. El Espíritu del Señor puede intervenir ahora mismo, aquí y ahora, para que podamos ver a Jesucristo claramente. Ese es nuestro objetivo. Por eso también lo enfatizamos en el primer paso de nuestro proceso de discipulado. Ver la belleza del Señor en diversidad cultural. Porque si no lo hemos visto, si no lo conocemos, si no lo atesoramos, si no lo sabemos, si no sabemos nada de Él, hermanos, no podemos adorarle, no podemos buscarle. Tenemos que estar convencidos de que Él está allí y como estamos muertos, no podemos. Él tiene que darnos esta vida. Tengamos esperanza. Tengamos esperanza de que podemos ver a Jesucristo, que podemos atesorarlo, podemos conocerlo, que podemos conocer toda su obra, que podamos ver toda su obra terminada.
desde su encarnación, su humillación, su obediencia, su muerte, resurrección, ascensión a los cielos, su reinado, que podamos ver todos los aspectos de la obra del Señor Jesucristo, que Él hizo para la gloria de su nombre y para el beneficio tuyo y mío. Nuestra necesidad, hermanos, es real y es desesperante, se note o no. A veces se nota, ¿cierto? Como Dorcas, que estaba muerta. Eh, el Saulo se notaba posiblemente si estaba muy enojado, a lo mejor la gente alrededor de él sabía, pero a lo mejor también podría fingir. Eneas obviamente se notaba, estaba paralítico. Pedro no se notaba tanto, pero la necesidad era real. Se note o no nuestras necesidades, hermanos, es real y es desesperante. Pero el Espíritu de nuestro Dios es aún capaz, tiene el deseo, la voluntad, la capacidad de llevarnos de la muerte a la vida. Entonces, para concluir, consideremos qué es lo que estamos haciendo para enfrentar el aquí y el ahora. Consideremos estas preguntas, hermanos. ¿Acaso tú tienes esta esperanza? Si la tienes, ¿qué vas a hacer con ella? Si no la tienes, ¿te gustaría tenerla? ¿Te gustaría explorar estas declaraciones de nuestro Señor? Oremos por un momento. Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas. Recuérdanos no solamente de la realidad del problema, recuérdanos de la realidad de tu capacidad para resolverlo. Este primer problema que tenemos. Danos vida para que podamos ver claramente a Jesucristo, para que conozcamos a Dios el Hijo, conozcamos su obra completa y lo atesoremos. Santo Espíritu, muévenos para aplicar esta esperanza, esta certeza a nuestra vida, para que lo podamos compartir con otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Ahora, cristiano, puedes venir a la mesa del Señor para recibir la gracia que afianza, que cementa esta esperanza, para que recibas la razón por la cual nuestro Dios te toma de la muerte de tu pecado a la vida que hay en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de toda la paz os bendiga y os guarde. Y que esta semana el Señor nos permita a cada uno de nosotros vivir de acuerdo a esta esperanza de que Él puede intervenir, que Él puede traernos de la muerte a la vida, que Él nos puede dar la capacidad, el deseo, la certeza de ver a Jesucristo claramente. Bendiciones.